Vamos a arrancar con el módulo 3, VLANs, y bueno, pues por mucho este módulo es uno de los más interesantes del curso, de los más importantes también. Este tema nos permite dividir entre alguien que sabe de redes y alguien que no sabe de redes, ¿no? El módulo de VLANs es para hacer una implementación de una LAN, de una red LAN, de una red de tipo de área local a gran escala. Ajá. Sería imposible, prácticamente sería imposible tener una red de área local si no tuviéramos implementación de VLANs y si tuviéramos arriba de, no sé, ¿qué les gusta? 50 computadoras. 50 computadoras para arriba ya es forzoso tener una implementación de VLANs porque de otra forma empezaríamos a tener problemas de broadcast, empezaríamos a tener problemas de tráfico y de varios tipos, ¿no? De administración y de seguridad incluso. La palabra para definir a las VLANs, yo diría segmentación. Es una manera de crear grupos dentro de una red. Ahora, vamos a partir este tema en 3 clases. Vamos a ver el día de hoy solamente una introducción a lo que son las VLANs y, en segundo lugar, cómo es que las VLANs pueden ser implementadas en varios switches. Bien, ¿qué es una VLAN? Bueno, algunas personas podrían definir una VLAN como un dominio de broadcast, como una subnet. Yo podría decirles que sí, efectivamente, podríamos definirlo así siempre y cuando hagamos una implementación de VLANs por cada subnet. Es muy importante saber que yo pudiera tener una sola subnet, una subnet 1, y adentro podría tener VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. O sea, yo podría tener varias VLANs dentro de una misma subnet. También yo podría tener varias subnets dentro de una VLAN, por ejemplo, VLAN 10, y adentro yo podría tener la subnet 1, la subnet 2 y la subnet 3. Ajá. Yo podría tener varias subnets adentro de una VLAN y podría tener también varias VLANs adentro de una subnet. Pero esto no es típicamente lo que se hace. Una implementación de VLANs típicamente se hace VLAN 10 corresponde a subnet 10. VLAN 20 corresponde a subnet 20. VLAN 30 corresponde a subnet 30. Esto es lo que típicamente se hace. ¿Por qué? Pues por facilidad de implementación y todas estas cosas. Pues ya estoy hablando acerca de subnets y de VLANs, pero no hemos dicho muy bien qué es. Bueno, pues una VLAN es un grupo de computadoras o de servers o de equipos de red que se separan con la finalidad de hacer una administración más controlada de los dispositivos y con el afán de tener una sensación de grupos. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en pero importante, la ubicación física no es relevante. No necesariamente vamos a hacer la VLAN del piso 10. Pudiera ser la VLAN de las... El ejemplo que siempre pongo y que me parece muy buen ejemplo es las cajas registradoras. Imagínense ustedes que andan en el departamento de damas y ahí hay una caja donde ustedes pueden pagar sus compras. Van al departamento de herramientas y ahí en ferretería hay otra caja. Van al departamento de donde están los zapatos y ahí hay otra caja, ¿no? Van al departamento de cocina y hay otra caja. Todas las cajas están en una misma VLAN, la VLAN de cajas. Se pueden crear los grupos en base a función dentro de la red. Se puede, por ejemplo, tipo de computadora, tipo de equipo, la VLAN de las laptops, la VLAN de las computadoras de escritorio, la VLAN de los servers. Se pueden separar, por ejemplo, la VLAN del departamento de marketing, del departamento de producción, del departamento, puede ser por departamentos. También puede ser la VLAN inalámbrica, la VLAN alámbrica, o puede ser la VLAN del edificio 2, piso 4, la VLAN del edificio 2, piso 6. Puede ser por muchas formas, puede ser por ubicación, por función, por tipo de equipo. Pero lo más interesante, fíjense, es como aquí tenemos, por ejemplo, esta VLAN de recursos humanos, y en esta VLAN de recursos humanos tenemos esta computadora que está en el piso 3, tal vez. Tenemos
piso 2 y tenemos piso 1. Están en diferentes switches, pero sin embargo, cuando se genera un broadcast, ese broadcast va a llegar solamente a las computadoras que están en esa VLAN. Eso es la parte más importante, la parte medular de todo lo que estoy explicando es, cuando se genera un broadcast, ese broadcast típicamente llega a todos los dispositivos que se encuentran de una red, dentro de una red. Bueno, pues en este caso, ese broadcast va a llegar a todas las computadoras que se encuentran en esa red, sin importar si se encuentran en diferente edificio, o en diferente piso, o en diferente ubicación. Como por ejemplo, las cajas registradoras de Liverpool. Cuando una caja registradora de Liverpool genera un broadcast, va a llegar a todas las cajas, sin importar en qué piso se encuentra de la tienda. Sin embargo, esta computadora y esta, a lo mejor, están en diferente departamento, pero pudieran estar en el mismo escritorio. Y aunque estén físicamente en el mismo escritorio, un broadcast que se genere aquí no va a llegar a esta computadora. Más bien va a llegar a todas estas, aunque se encuentren en otro lugar de la red, físicamente. Entonces, esto, como pueden ustedes darse cuenta, va a tener muchas implicaciones. La primera es que vamos a poder administrar nuestros broadcasts. La razón primordial por la que queremos VLANs dentro de una red es para administrar nuestros broadcasts. Para que nuestros broadcasts no lleguen más lejos de donde tienen que llegar o para que alcancen una distancia específica. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer esto? Bueno, muy sencillo. Yo vengo al switch y aquí viene la parte curiosa. La parte curiosa de todo esto es que el switch es un dispositivo de capa 2. Los dominios de broadcast están definidos en capa 3. ¿Cómo vamos a hacer que un switch sea capaz de distinguir dominios de broadcast si es un dispositivo que está más abajo? Está en capa 2. ¿Cómo sabe él de subnets si no sabe de direcciones IP? Ahí va. Está muy sencillo y muy interesante. Lo que vamos a hacer es crear VLANs. Vamos a suponer que aquí en el switch voy a crear la VLAN verde, la VLAN azul, y voy a decirle, ok, aquí existe la VLAN verde, VLAN 10, aquí existe la VLAN azul, VLAN 20, y yo voy a decirle que el puerto 5 y 6, o 4 y 5, pertenezcan a la VLAN azul. ¿Ok? Y que los puertos 1 y 2 pertenezcan a la VLAN verde. Un puerto, yo creo las VLANs en modo de configuración global y luego hago que los puertos pertenezcan a las VLANs. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí tengo servers conectados. Quiero conectar un server nuevo, pues lo único que tengo que hacer es que este puerto pertenezca a la VLAN verde. Así de simple. Ahora los puertos van a pertenecer a una VLAN. ¿Cuál es el principio activo de esto? El principio es que esta comunicación entre estos puertos de la misma VLAN sí se permite y comunicación entre puertos de diferente VLAN no se permite. El switch no sabe de subnets, no sabe de direcciones IP, solo sabe que puerto 3 y puerto 4 no pueden hablar entre sí. ¿Por qué? Porque pertenecen a otra VLAN. Ok, entonces, fíjense bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que la tabla de CAM, de Content Addressable Memory, tenía dos columnas? En donde tenemos número de puerto, ¿sí? Y MAC address, ¿sí? Yo en el puerto 1 tengo tal MAC address. En el puerto 2 tengo tal MAC address. Bueno, esta tabla en realidad no es de 2 dimensiones. Es de 3 columnas. Cuando les dije que eran 2, les mentí. En realidad son 3. ¿Sale? ¿Por qué 3? Bueno, pues porque el switch tiene que decir, bueno, en mi puerto 1 yo tengo esta MAC address y tengo este VLAN ID. ¿Ok? En el puerto 2 tengo esta MAC address y tengo esta VLAN ID. O sea, el puerto 2 pertenece a la VLAN 10, el puerto 1 pertenece a la VLAN 30, etc. Entonces, la CAM o Content Addressable Memory o la tabla de MAC address también incluye una columna diciendo este puerto pertenece a tal VLAN. ¿Por qué? Pues porque cuando le llega un paquete por un puerto, tiene que definir si el puerto de salida está en la misma VLAN. Si está en la misma VLAN, lo deja pasar.
y si está en diferente VLAN, no lo va a dejar pasar. Eso es en esencia las VLANs. En eso consiste en esencia todo este argüende de las VLANs. Y lo interesante de todo esto también es que cuando hacemos un ambiente multiswitches, esto se pone más sabroso. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que... déjenme borrar todo esto para no hacer tanto rayadero. Y ahí les va. Me estoy adelantando un poquito porque esto lo voy a ver más adelante. Si yo tengo un switch aquí y tengo un switch acá, conecto los dos switches mediante un cable cruzado. Y en ese switch yo tengo unos puertos, dos puertos, vamos a suponer que dos puertos, que pertenecen a la VLAN negra, VLAN 10. Y acá tengo otros dos puertos que pertenecen a la VLAN negra, VLAN 10. Y también tengo aquí un puerto que pertenece a la VLAN azul, VLAN 20, y acá tengo dos puertos que pertenecen a la VLAN 20. Lo que debe quedar claro es que en esencia estos de aquí a acá no se pueden hablar. Estos de aquí a acá no se pueden hablar. Pero estos de aquí a acá sí se pueden hablar. Nada más que para que eso suceda, y estos de acá a acá, ¿no? Estos de acá a acá, esos sí se pueden hablar. Pero en esencia, para que eso suceda, se tienen que dar ciertas condiciones. Puertos de la misma VLAN pueden hablar entre sí, puertos de diferente VLAN no pueden hablar entre sí. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de los diseños de VLAN? Bueno, pues obviamente la principal razón de su existencia es que los dominios de broadcast sean más pequeños, que se generen menos broadcasts y que el tráfico disminuya, ¿no? Mejorar la seguridad, sí, ya expliqué con lo de los servers cómo es que la seguridad puede mejorarse. También puede mejorarse creando una VLAN de invitados que no tengan derechos prácticamente a nada más que a navegar, por ejemplo, y que no puedan hacer más nada, ¿sí? Eficiencia mejorada, sí, es más trabajo administrar VLANs que no administrar nada, pero es una eficiencia mucho más grande porque para empezar va a haber menos broadcasts y en segundo lugar la administración de esto pues va a ser más eficiente. Va a permitirnos hacer reportes más fácil, encontrar una falla más fácilmente, etcétera. Reduce los costos, esto pues no entiendo mucho por qué, pero pues si está entre la lista de los beneficios, aguas que se lo pueden preguntar en un quiz, ¿no? O en un examen. Para mí no es cierto, porque los switches que soportan VLAN son más caros que los que no soportan VLANs. O sea, tú puedes comprar un switch con 24 puertos que no soporte VLANs y te va a costar 2,000 pesos. Pero si compras uno que soporte VLANs te va a costar 20,000 pesos. Entonces, por eso es que digo, no estoy muy de acuerdo con esta afirmación, pero bueno, está en la lista. ¿Sale? Mejor performance, sí, eso es muy claro, porque hay menos broadcasts y los broadcasts llegan a menos lugares de la red. ¿Sale? Y administración más simple, pues tampoco estoy tan de acuerdo porque sí implica más trabajo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues allana el camino para que haya mejor control, si así lo queremos ver. ¿Sale? Esto es un poquito como el dibujo que hice al final de la otra, del otro slide, en donde tenemos, fíjense, aquí tenemos una PC1 que pertenece a la facultad, acá tenemos una PC4, ellos pueden hablar entre sí. Student con student pueden hablar entre sí. Guest con guest pueden hablar entre sí. Pero las demás combinaciones no pueden hablar. Por ejemplo, no podríamos hacer que faculty hable con student de acá, a menos que, o sea, sí se puede, pero a menos que pasemos a través de un router y bajemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque fíjense, aquí se ve claramente cómo en cuanto a direcciones IP, tenemos diferentes subnets. 172.17.10.21. 10, 20, 20, 30, 20, 10. Son diferentes subnets, sobre todo considerando que traen máscara diagonal 24. Aquí obviamente hay un error.
este es un error. Seguramente alguno de ustedes lo vio. Student es VLAN 20, guest es VLAN 30. Y todas las máquinas, las PCs que están en VLAN 30 tienen dirección 30 en el tercer octeto. Las que están en VLAN 20 tienen dirección 20. Entonces este es un error. Espero que lo hayan notado. Tipos de VLANs. Hay diferentes tipos de VLANs y necesitamos conocer bien qué tipos son los que existen. Si yo tecleo el comando show VLAN brief, me voy a dar cuenta que existe por defecto una VLAN. Y esa VLAN por defecto es la VLAN 1. La VLAN 1 es la VLAN por defecto, es aquella a la que pertenecen todos los puertos por defecto. Entonces, ese es el primer tipo de VLAN. La VLAN por defecto. La VLAN por defecto será la 1 siempre y es a la VLAN a la que pertenecen todos los puertos por defecto. Hay otro tipo de VLANs, fíjense, aquí tenemos otras. La 1002, la 1003, la 1004 y la 1005 que son para otros tipos de redes. Estas VLANs no se usan. Están ahí por convención, por compatibilidad, por lo que ustedes quieran, pero son VLANs que en los switches que nosotros tenemos y en los switches que vienen en Networking Academy, Packet Tracer, ningún switch soporta estas VLANs. Están ahí, repito, por compatibilidad. Pero son VLANs que si nosotros en el switch le metiéramos una tarjeta de tipo FDDI o una tarjeta de tipo Token Ring o una tarjeta de tipo TRNet, si los switches fueran modulares y le metiéramos una tarjeta de esas, entonces esa VLAN sería la que operaría en esos puertos. Pero ninguno de nuestros switches es modular. ¿Ok? Bueno, la VLAN administrativa por defecto es la 1. Por eso cuando nosotros tecleamos el Show Interfaces en un switch, aparece Interface VLAN 1, aunque esté vacía, aunque no tenga configuración, aunque esa VLAN 1 esté sin dirección IP y esté apagada, por defecto ya existe. Ajá. Así que, por defecto, la VLAN administrativa es la VLAN 1. ¿Ok? Es buena idea quitar la VLAN administrativa de ahí y ponerla en otro número. Por eso en nuestra práctica anterior pusimos Interface VLAN 99 y ahí le pusimos la dirección IP. ¿Ok? Bueno. La VLAN administrativa es aquella en la cual le pongo una dirección IP al switch. ¿Ok? Si yo entro y le digo Interface VLAN 30, IP address, ahí lo que estoy haciendo es definir la VLAN 30 como VLAN administrativa. Y todos los switches tienen que estar en la misma VLAN administrativa. En otras palabras, todos los switches deberían tener una dirección, por ejemplo, 172.16.30.1, 32, 33, 34. Todos los switches en la misma subnet, en el mismo dominio de broadcast. ¿Sale? Entonces, la interface VLAN en la cual yo le pongo dirección IP a un switch, esa va a ser mi interface, mi management VLAN o la VLAN administrativa. Ninguna de estas tres VLANs puede ser borrada, ni tampoco puede ser renombrada. También hay VLANs de datos. Las VLANs de datos pues son las que vamos a poner para los usuarios. Pueden ser VLANs de ventas, VLANs de producción, VLANs de voz incluso. A los teléfonos de IPS tienen que poner una VLAN aparte también. ¿Para qué? Para garantizarles anchos de banda, para garantizarles retardos bajos, darle un tratamiento distinto a ese tráfico. También podemos querer tener VLANs de voz. Bueno, pues aquí está la VLAN de voz. Fíjense en lo siguiente. Un teléfono de voz sobre IP se dice que es un switch de 3 puertos. Aunque uno es un poquito interno, pero fíjense, a un solo puerto del switch conectamos un teléfono. Ese teléfono tiene 2 entradas y de la otra entrada conectamos una PC. ¿Ok? Acabo de decir que al tráfico de voz se le tiene que dar una prioridad, un trato diferente. Pero al tráfico de esta PC no necesariamente. ¿Sale? Entonces, fíjense, este dispositivo, el IP phone, es un dispositivo que tiene que ser inteligente en el sentido de que el tráfico que él genere lo marque y diga, este tráfico es de teléfono y se lo indique al switch para que el switch
le dé un tratamiento diferente. Pero también el mismo tráfico de la PC de estudiante que tiene que pasar a través del teléfono, el teléfono lo va a mandar al switch sin marcaje, sin decirle, este tráfico es de voz. Cuando se lo manda sin ninguna etiqueta, sin ningún distintivo, el switch va a decir, ah, bueno, entonces este tráfico es el del estudiante y por lo tanto le voy a dar un tratamiento diferente al tráfico de voz. ¿Sale? Esto significa que yo dije hace un rato que este puerto F18 tiene que pertenecer a una VLAN. Bueno, en este caso en particular tiene que pertenecer a dos. ¿Por qué? Pues porque va a pertenecer a la VLAN de voz 150 y al mismo tiempo a la VLAN 20, que es la de estudiantes. ¿Ok? Es un caso especial. Y pues simplemente tiene una forma diferente de configurarse. ¿Sale? Tenemos que asegurar un ancho de banda ahí. Tenemos que asegurar la calidad de servicio, que tenga una prioridad esa calidad de servicio y que el retardo sea menor a 150 milisegundos. ¿Sale? Entonces, el tráfico de voz tiene esas características, el de datos es diferente. Entonces, el switch debe ser capaz, por eso son tan caros estos dispositivos, porque tiene que ser capaz de distinguir un tráfico del otro y aparte reservarle recursos a ese tráfico. Entonces, les decía yo que entre estos puertos sí pueden hablarse, entre estos sí pueden hablarse, pero entre estos no pueden hablarse por diseño, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar si le ponemos aquí un cable y le ponemos otro switch? ¿Sale? Y que aquí hay un puerto rojo y un puerto azul. En teoría, perdón, no era azul, era verde, ¿no? Sí, un puerto verde, ¿sale? En teoría, este rojo con este rojo sí podría hablarse y este verde con este verde, o con cualquiera de esos verdes con ese verde sí podría hablarse. Pero para que eso sucediera, ¿qué es necesario? Pues es necesario que haya aquí un puerto rojo y también un puerto verde. ¿Sale? Necesitaríamos tener un puerto de la VLAN verde en este switch y un puerto de la VLAN verde en el otro switch para que el tráfico verde pudiera pasar a través de un cable verde y llegara al otro switch. ¿Sí? Y necesitaríamos tener un cable rojo para que todo el tráfico rojo pudiera pasar a través de ese cable rojo que conecta los dos switches y llegar al otro puerto rojo. En otras palabras, el tráfico nunca abandonar su VLAN, ¿sale? Pero si tuviéramos, como en el campus, por ejemplo, 30 VLANs, pues entonces necesitaríamos tener 30 puertos dedicados a tráfico entre VLANs, entre switches, o dentro de la misma VLAN, pero entre switches, ¿sale? Entonces, eso no es operativo, no es operante, no es económico. Lo que se hace es normalmente poner un solo cable que vaya de un switch al otro y a ese cable darle permiso para que pueda transportar cualquier tráfico. ¿Sale? A esos cables o a esos puertos se les llaman troncales. Puertos troncales. Un puerto troncal es aquel que es capaz de transportar tráfico de un switch a otro entre VLANs. Nada más que hay aquí un pequeño detalle. Ese pequeño detalle es que, bueno, pues cuando el tráfico va de aquí a aquí, el switch es capaz de decir, sí, sí, permito el paso de ese tráfico. Porque viene y checa su tabla y dice, bueno, en esta tabla dice que el puerto 1 y el puerto 2 están en la misma VLAN y por lo tanto sí dejo pasar el tráfico. Pero el puerto 1 y el puerto 7 están en diferente VLAN, entonces deniego el tráfico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el tráfico atraviesa un cable que lo lleva a otro switch? ¿Cómo es que el switch de destino sabe de qué VLAN viene el tráfico? ¿Ok? Imagínense que recibe el tráfico por aquí y dice, ok, el destinatario es este puerto. ¿Lo dejo pasar o no lo dejo pasar? ¿Cómo voy a saber si lo dejo pasar? ¿Cómo voy a saber que viene de una VLAN roja o viene de una VLAN verde? ¿Está claro lo que estoy preguntando? Cuando el switch destinatario recibe el tráfico, puede no saber de qué VLAN viene.
para decidir si deja pasar o no deja pasar el tráfico al puerto destino. ¿Sale? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se puede saber si el tráfico viene de una VLAN verde o de una VLAN roja? Pues no hay de otra. Tenemos que etiquetarlo. ¿Sale? Entonces la trama pasa a través del cable y lleva, pues, dirección origen, dirección destino, lleva acá lo del CRC o el checksum, etcétera. Vienen aquí los datos, ¿sí? Pero aquí viene un campo específico que hace algunos años ese campo no se usaba y que ahora, entre otras cosas, se le mete ahí el VLAN ID. ¿Ok? Así que cuando este switch, se da cuenta de que tiene que mandar tráfico a otro switch, lo que hace es etiquetarlo. Y tiene que etiquetarlo diciendo, ok, este tráfico viene de VLAN 10, ahí te va este tráfico, viene de VLAN 10, y cuando tú lo recibas, toma tu decisión. Tú decides si lo dejas pasar o no. Si el puerto de destino es VLAN 10, déjalo pasar. Si el puerto de destino es VLAN 20, no lo dejes pasar. Ya algunos de ustedes que piensan como hackers, ya se estarán dando cuenta de que esto es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque podríamos etiquetar un tráfico, hacerle un doble etiquetado para que el switch de destino crea que viene de una VLAN que no viene. Ese ataque se llama VLAN hopping, o de brincar de una VLAN a otra VLAN. ¿Ok? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que se conoce como etiquetado. Y hay dos estándares de etiquetado, uno que se llama ISL o Interswitch Link y otro que es 802.1Q o .1Q, conocido como .1Q. Este es el estándar. .1Q es estándar, es abierto a cualquier marca de switches y este estándar nos permite que podamos conectar un switch de Cisco con uno de Tricom, por ejemplo. Switches de diferentes marcas pueden interoperar. Esto quiere decir que yo puedo poner un switch de una marca en el piso 2 y otro de otra marca en el piso 3 y establecer un enlace troncal entre esos dos pisos. ¿Ok? Entonces, un poquito reforzando lo que ya dije, este enlace de aquí y este enlace de aquí son enlaces troncales. ¿Sale? Los enlaces troncales permiten el tráfico de cualquier VLAN a cualquier VLAN a través de los switches. Y entonces lo que necesitamos es este tipo de interfaces para extender nuestras VLANs a través de la red. Aquí está un poquito más a fondo la parte del etiquetado. Les decía yo que la trama de Ethernet de capa 2, pues tiene una Destination MAC Address, Source MAC Address, tiene Type Length, un campo que sirve para decir qué tipo de protocolo es el que estamos usando, los datos de usuario y el Frame Check Sequence, que es para la integridad de la trama. ¿Sale? Bueno, este campo que es la etiqueta, es un campo que antes no se utilizaba y que de pronto se empezó a utilizar para estas funciones. ¿Sale? Este campo, que es tipo y que tiene un valor ahí de 0x8100, es un campo que pues rara vez cambia, no es necesario que cambie a menos que mezcláramos tecnologías, cosa que no vamos a profundizar ahorita. Ajá. Después, prioridad del usuario, un valor de 3 bits. Esto es lo que sirve para calidad de servicio. Quality of Service. Este campito. Aquí es donde le decimos al switch, esta trama tiene una prioridad 1, tiene prioridad 3, es tráfico de voz, es tráfico de HTTP. En esencia, lo que hacemos es asignarle una prioridad al tráfico de HTTP y una diferente al tráfico de voz, una diferente al tráfico de video, etc. Aquí es donde se implementa Quality of Service o calidad de servicio. ¿Sale? Después, el siguiente que es CFI, tampoco se usa, es un solo bit. Si pusiéramos también a combinar
una tecnología que se llama Token Ring de IBM, propietaria de IBM, con tramas de Ethernet, cosas que ya no existen. Esos equipos de Token Ring ya ni siquiera existen, ¿no? Entonces, ese campo, no estoy muy seguro si normalmente se encuentra apagado o normalmente prendido, pero no cambia. Pero el VLAN ID es lo que nos interesa. Son estos 12 bits. Se utilizan 12 bits para decir esto viene de VLAN 10 o esto viene de VLAN 20. El etiquetado, ojo, subrayado, solamente sucede el etiquetado en los troncales. No tiene ningún sentido que etiquetemos una trama que va de aquí a aquí, o que va de un puerto de VLAN 10 a un puerto de VLAN 10 dentro del mismo del switch. El etiquetado no existe y no sucede dentro de un switch. Sucede en los enlaces troncales. ¿Por qué? Porque ahí te va esta trama, viene de la VLAN 10, hazte bolas. Para eso se utiliza, para el VLAN ID se utilizan 12 bits, por lo cual el valor máximo que podemos tener es de 4096. Esto significa que podríamos soportar hasta 4096 VLANs dentro de un switch. Aquí está un poquito acerca del tagging de VLAN, por si les preguntan en un examen o algo, esto es importante. Un IP phone es un switch de 3 puertos. Un puerto de acceso para la PC, un puerto que es un puerto troncal para el switch y un puerto interno que me conecta con el procesador del teléfono. Ese puerto es interno. El P2 o puerto 2 es un puerto interno. El IP phone se define como un puerto de 3 switches. No, un switch de 3 puertos. Se utiliza un protocolo que se llama Cisco Discovery Protocol, que corre entre dispositivos de Cisco y que corre solamente con los vecinos inmediatos, los vecinos de capa 2, en donde los equipos de Cisco todos siempre empiezan a mandar tramas de capa 2 que dicen, hola, yo soy un switch, tengo 24 puertos, tengo tal versión del sistema operativo, soy de tal plataforma, estoy conectado a ti usando mi puerto 5, mi ancho de banda en ese puerto 5 es de 10 megabits por segundo, etc. El protocolo Cisco Discovery Protocol sirve para que los equipos que son de Cisco entre sí se conozcan y sepan qué vecinos hay, ya sea routers, ya sea switches, ya sea access points o ya sea IP phones. ¿Ok? Entonces el IP phone lo que hace es decirle al switch, hey, soy un teléfono, ¿sale? Y entonces el switch lo que hace es ponerse a modo para aceptar tramas de teléfono ahí. Y se pone a modo de aceptar configuraciones de Class of Service. Class of Service, como dice aquí, es Quality of Service, pero a nivel de la capa 2, a la capa de enlace de datos. ¿Sale? Entonces, lo único que sucede con la Class of Service es, en ese campo de Class of Service, yo te voy a estar indicando si esta trama lleva alta prioridad o baja prioridad. Si viene del teléfono, te voy a avisar, es de alta prioridad, y si viene de la PC, te voy a avisar, es de baja prioridad. A menos que esa PC sea del dueño, del hijo del dueño, o sea, del director de administración y finanzas, a lo mejor en ese caso podríamos marcarle sus tramas como prioritarias, ¿no? Pero normalmente no se hace. Lo que se manda como prioritario es todo el tráfico de voz. Esto es un poquito nada más así rápidamente los conceptos básicos de Quality of Service. Ok, fíjense, si yo tecleo el comando Show Interfaces Fast Ethernet 018 Switch Port, lo que voy a encontrarme es que en este puerto en particular tengo conectado un IP phone y tengo conectado también una computadora de estudiante. De esa forma puedo verificar cómo está la configuración y si lo configuré bien.